Vamos a seguir para adelante con la tercera mesa, que es la mesa de auditoría y gestión de riesgos de ciberseguridad en el sector industrial y retail. En esta mesa la va a moderar Eric de Pablo Martínez, director de investigación de ISACA Madrid. Es el director de investigación de ISACA Madrid y socio director de la empresa auditoría de sistemas Rutilus. Bueno. También tenemos a Kerman Arcelay de Ascoechea, que es CISO en Metro Bilbao, el cual tiene una carrera profesional con más de 25 años de experiencia en el ámbito de la seguridad informática. También tenemos a María Luz Garín, CISO de Eroski, que desde abril del 2015 es responsable de seguridad del grupo Eroski y lleva en Eroski desde muchos años, desde el 2007. Tenemos también a Izaskun Onandia, CSO de ITP Aero, que lleva desde mayo del 2016 en ITP Aero como responsable de seguridad, pero lleva más de 13 años como responsable de seguridad anteriormente en Informática Euskadi, donde coincidimos. Y también tenemos a Xavier Larrucea, del área de ciberseguridad de Tecnalia, que investiga diferentes proyectos de ciberseguridad y ha desempeñado y dirigido proyectos de consultoría y de investigación y desarrollo a nivel estatal y europeo en el ámbito de la ciberseguridad. Os cedo la palabra. Perdón, antes de acabar, recordaos, cuando acabe esta tercera mesa hay un cóctel, ¿vale? Por lo que no salgáis corriendo, o sea, si tenéis hambre, acabáis de esto y podéis comer, ¿vale? Gracias. Bueno, hola otra vez, buenas tardes, ya, porque la hora que es, vamos a ver si terminamos prontito. Y teníamos previsto terminar a las 2, vamos a ver si conseguimos más o menos alrededor de esa hora terminar. Bueno, la mesa que tenemos es una mesa muy interesante, para mí muy querida, tiene que ver con todo lo que es los riesgos, la forma de mitigar esos riesgos relacionados con ciberseguridad en general, pero también en otro tipo de temas, con lo que serían las infraestructuras industriales, y ahí hemos incluido también el tema del retail. Por razones de tiempo, pues lo hemos metido en una sola mesa. Daría para dos, una para lo que es el área industrial y otra que es el retail, que tienen problemáticas ligeramente diferentes, pero yo creo que podemos intentar buscar un lugar en común entre las dos para vernos el estado de situación que tenemos ahora mismo en Euskadi con relación a este tema, ¿no? Yo creo que es un asunto que para mucha gente es muy sensible, porque se ha descubierto en el área, en la parte industrial de sus compañías, ha descubierto un riesgo importante. Eso es algo que es relativamente reciente. En los últimos 20 años los riesgos de ciberseguridad, que ahora se le llama ciberseguridad a todo, pero bueno, los riesgos de seguridad informática en la parte corporativa eran comunes, conocidos, y hay toda una metodología y hay una costumbre y hay una coexistencia con esta situación desde hace ya mucho tiempo. Sin embargo, la parte industrial es más reciente, es mucho más reciente. Primero porque además la parte industrial se ha conectado con lo que sería la parte corporativa recientemente. Y además de eso, se ha sido consciente de que eso tiene como consecuencia la aparición de vulnerabilidades después. Entonces, al final, nos encontramos con que la situación desde el punto de vista de sensibilidad tendrá como mucho 5 años. No creo que más. Puede que haya alguno que haya estado antes, pero vamos, alguno. Entonces, la idea de esta mesa no es que descubramos todos los secretos de este problema. Yo creo que para esto no tendríamos que estar varios días. Ya digo que para mí es un sector, por mis antecedentes profesionales, es un sector muy querido y tiene bastante chicha. Yo creo que el objetivo de la mesa es que veamos un poco el estado de situación, que tenemos diferentes y muy interesantes representantes de diferentes empresas y sectores, y yo creo que lo que vamos a intentar aquí es ver un poco un panorama general de cómo está la situación y algunas preguntas que van dirigidas más que nada a que podamos aflorar qué hay de común entre todos ellos y cómo lo están enfocando, ¿no? En principio, yo lo que quería preguntar a los cuatro es que nos contaran muy sucintamente, porque no andamos bien de tiempo, un poco la situación desde el punto de vista de su empresa, qué parte industrial o de retail tiene y qué problemática desde el punto de vista de ciberseguridad
perciben ellos, de una manera muy sucinta. Luego pasaremos a ya más en detalle. Y bueno, pues voy a empezar pues por mi derecha, por Kerman. Bueno, buenos días. Bueno, nosotros somos una empresa que supongo que todos conocéis y que todos utilizáis y que en principio tiene un gran componente de OT. Nosotros hemos empezado bastante antes de lo que decía Eric. Nosotros empezamos hace 9 años a intentar atraer a la gente de OT a este mundo de la seguridad lógica, que era como le llamábamos entonces. Y lo hicimos porque vimos que había una convergencia de sistemas operativos y de redes que antes no se daba. Yo recuerdo cuando yo estaba en el año 95, que estaba en la parte de OT, todos hablábamos de disponibilidad y de seguridad por oscuridad. Los sistemas operativos eran propietarios y las aplicaciones también. Cuando hacías una aplicación OT, pensabas que era una caja negra que no iba a tener comunicación. Eso se acababa en el momento que ibas a tu cliente y la instalabas. El cliente, lógicamente, pedía que se comunicara con sus sistemas IT. A nosotros esto nos preocupaba bastante y la verdad es que establecimos una serie de comités con la ayuda de la gente de seguridad física para hablar de todo esto. Y desde entonces estamos trabajando e intentando hacer proyectos para que el gap que hay entre la seguridad IT y OT se elimine, aunque sabemos que no va a ser posible. Muchas gracias, Germán. Bueno, paso ahora a Izaskun. Nosotros tenemos fábricas en diferentes países e incluso en España tenemos diferentes fábricas, con lo cual la perspectiva la comenzamos en una primera fábrica. Se da la curiosidad que aunque tenemos diferentes fábricas, cada una es diferente, pero queríamos hacer un black book o estándares que pudiesen valer para todas ellas. Y comenzamos aquí en Zamudio porque nos era mucho más fácil. Al principio, lo primero que hacemos en cada una de las fábricas es ponernos los zapatos de seguridad, el chaleco y las gafas y bajar a ver la propia fábrica, la idiosincrasia que tiene y cómo podemos meterla en dichos estándares. Porque lo que nos encontramos en los estatus en el estatus que nos encontramos en las fábricas es una heterogeneidad realmente muy grande, desde máquinas recién puestas con Windows 2010 pero que no puedes tocar, hasta máquinas con Windows 95 o sistemas que mis ojos no han visto. Entonces, claro, poner una sola seguridad a todo este portfolio de sistemas resulta difícil. Poner una seguridad en un sitio donde la seguridad era un casco, unos zapatos, unas gafas, pues resulta difícil. Con lo cual tienes que amoldar lo que vas haciendo a esa seguridad que ya conocen. Tienes que hacer, digamos, ciertos símiles y ver qué diferentes cosas te vas encontrando en la fábrica, porque todo no se puede abordar de igual manera. Y eso es lo que nosotros como lo hemos abordado. Hemos hecho unos estándares que vamos cambiando cada vez que vamos a una fábrica nueva y nos ponemos los zapatos, el chaleco y hacemos excepciones por cada una de las fábricas, porque evidentemente no son iguales, aunque pensemos que van a ser iguales. Muy bien, Mariluz. Te toca ahora a ti. Buenos días a todos. Bueno, nosotros en Eroski, pues un poquito diferente a las fábricas que comenta Izaskun, pero eso no quita para que tengamos una parte industrial importante y a veces no solo OT, sino también IoT. Porque cada 2x3 estás pillando a alguien que te está pidiendo una IP para cualquier cosa. Lo mismo te están pidiendo una IP para un horno que para montar un silo de preparación de pedidos, ¿no? Para hacer las expediciones a las tiendas. Y en cualquier caso es crítico, porque van a ser elementos que van a estar o bien en nuestros puntos de venta, o bien en nuestros sistemas de distribución, que son los que llevan los productos a la tienda. Y si yo no tengo producto en la tienda, yo no puedo vender. Y si no vendemos, Eroski se cae, ¿no? Y entonces acercar el mundo T a la parte de IT pues requiere básicamente, llevándolo al extremo, el que yo tenga que tener espías por todos los lados.
sin que sean cámaras, porque el reglamento de protección de datos te va a decir que a ver qué pasa con las cámaras, que no has dado los avisos oportunos, ¿no? Entonces, pues está siendo complicado. Y en los 50 años que lleva Eroski, porque mira, ahora aprovecho, 50 años de Isaka y 50 de Eroski también este año, ¿no? O sea, sí, casualidad. Pues los 50 años que lleva Eroski, pues todo se ha evolucionado un montón. Las preparaciones de los pedidos antes eran unos muchachos que cogían las cajas, las bajaban de un camión, las metían en otro camión para llevarlos a las tiendas, y ahora hay una tecnología maravillosa que nos facilita preparar pedidos muchísimo más ágiles. Y eso que requiere pues de unas máquinas, las máquinas que requieren pues de un equipamiento, y el equipamiento que requiere de un sistema operativo, y además de una conectividad. Y esa es la parte que hay que controlar, y no es sencilla. Es un reto que es bastante importante, y encima quedan como lejos del mundo de IT. De hecho, cuando te ven ahí acercándote a decir, ¿tú qué pintas aquí? Si esto es logística. Ya bueno, logística era, ahora esto va un poquito más allá. Muchas gracias, Mariluz. Ahora, Javier, ya terminamos la ronda contigo. Vale. Bueno, yo soy un raro de aquí, ¿no? Porque yo soy más investigador. Facetas de consultoría he hecho alguna, no muchas. Pero bueno, yo soy más investigador, ¿no? Me gustan las tecnologías, cacharrear y ver hasta dónde da de sí, ¿no? También soy profesor asociado en la universidad. Y bueno, pues ahí veo, ¿no? Lo que fallamos, ¿no? O sea, en la universidad nosotros estamos siempre enseñando cosas de pues cómo programar, y al final los chavales pues lo que quieren es programar y funciona y ya está, ¿no? Lo que nos estamos dando cuenta es que programar y programar bien de manera segura pues es un error. O sea, ahí hay errores a cantidad, ¿no? Puede que el programa funcione y que seamos muy buenos profesionales por aquí, pero programar bien y manejar el undefined behavior, ese comportamiento no predecible del sistema, ¿no? Pues es algo que hay que manejarlo. Entonces nosotros en Tecnalia, por ejemplo, bueno, hacemos un montón de proyectos con industria, en proyectos europeos, etcétera. Y yo venía pues a contar un poco la historia de un proyecto en el que estoy gestionando, que es de registros médicos a lo largo en toda Europa, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos de viaje a las landas, que hay mucha gente que pues, en Semana Santa pues se van a las landas, etcétera, y tropezamos, tenemos un accidente, vamos al hospital, y en ese momento pues queremos que tengan nuestros datos médicos, ¿no? Entonces ahí entran una gran cantidad de elementos, ya sea temas jurídicos, GDPR, temas del propio Osakidetza, que intercambie, ¿no? Los datos médicos que tiene de ti con el hospital francés, etcétera, ¿no? Entonces todas esas temáticas son los que estamos investigando, desde parte de criptografía, que se supone que pues en los próximos años ahí veremos algunas deficiencias, ¿no? Tenemos un lío aquí con los micrófonos. Bueno, tenemos aquí una colección de preguntas que, en base un poco a lo que han estado presentando, pues vamos a ver si las cambiamos quizás un poco de orden, porque parece que además tampoco nos da mucho tiempo, ¿no? Hay una pregunta aquí, por ejemplo, que me parece muy interesante, a ver si podemos desarrollarla. ¿Cómo funcionan las relaciones entre los equipos de personas, los equipos de IT y los equipos de OT? Ese es un problema crucial y varía mucho de una empresa a otra. Empezamos ahora por la izquierda del todo. Venga, cambiamos el orden. Vale. Bueno, ahí me pillas en renuncio, ¿no? Porque obviamente no estamos en temas de OT. Tenemos investigación en OT, hacemos cosas, porque vemos que es una de las principales amenazas que pueda tener las empresas. No precisamente igual Tecnalia, pero sí que estamos investigando en cómo, pues, típicos SIEM para temas de OT, ¿no? Las relaciones entre los equipos, pues ¿cómo son las relaciones entre las personas, ¿no? Ya lo has apuntado.
Entonces, las personas son las que hacemos las relaciones muchas veces y cuando veo los programas de formaciones que tiene ISACA u otras certificaciones y mi jefe me pregunta, ¿qué formación quieres? Y yo le digo, psicología. Un curso de psicología para llevarme bien con todos, y que sepamos trabajar todos en armonía. Es complicado, ¿no? Y ya, pero ya no solo los de OT, luego tienes a los equipos de soportes, tienes a los auditores, tienes a jurídico, tienes a la parte de recursos humanos, y entonces al final las relaciones las hacemos las personas. Por suerte tiendo a intentar evitar los conflictos, por lo menos en las mesas donde nos sentamos a tomar decisiones, y somos capaces de llegar a un entendimiento. Y he sido capaz en los últimos tiempos en que por lo menos me llamen para contar. ¿Hay algún tipo de integración? No, a día de hoy no. Pues nosotros, aun siendo un equipo de IT pequeño, tenemos la gran suerte de que hay personas dedicadas a OT, que son el enlace entre lo que sería la fábrica, que entienden a los que están en fábrica y son capaces de transmitirles lo que decimos los que estamos al otro lado, que no nos entienden ni vamos. Y entonces, el nexo de unión son esas personas que, aun perteneciendo a IT, saben hablar OT, saben hablar fábrica. Y entonces, con esa gran suerte, pues nos resulta mucho más fácil, claro. ¿Y están en el mismo equipo? Están en el equipo de sistemas, pero íntimamente relacionado con el equipo de seguridad. De hecho, el equipo de sistemas y el equipo de seguridad funcionan como un todo para casi todo. Y entonces, pues dentro de todo esto, pues como hay personas específicas, resulta más fácil, porque si no, que el de OT te entienda es difícil, y que tú le entiendas a él, pues es súper difícil. Pero como llevas tu traductor, pues es estupendo. Muy bien. Bueno, pues nosotros ya, como te he comentado antes, teníamos una serie de comités hechos prácticamente desde 2009, con lo cual el entendimiento era bueno y hacíamos proyectos en conjunto. Quisimos dar el siguiente paso y hicimos una auditoría OT. La verdad es que la auditoría OT fue bien y tuvimos un problema cuando hicimos la presentación de la auditoría. Y la verdad es que levantamos bastante asperezas entre los dos equipos. Al final, uno cuando se mira al espejo a la mañana se ve cómo es, pero si cuando llega al trabajo te dicen cómo es, pues no es lo mismo, ¿no? Al final, lo que tienes que tener en cuenta es que la gente ha estado trabajando durante un montón de años con una serie de premisas, y tú le estás poniendo delante de su jefe, pues poco más o menos, si me permitís la expresión, a parir. ¿De ahí qué nos pasó? Pues que de aquella auditoría sacamos unas conclusiones que ya sabíamos y sacamos unas soluciones que también sabíamos. Pero el equipo de OT nos mantuvo un año preguntando a todos sus proveedores cuál era el estado de la ciberseguridad en sus instalaciones y cuál era la solución que nos proponían. Al terminar ese año nos reunimos otra vez y nos dimos cuenta que efectivamente sabíamos qué nos pasaba, sabíamos cómo solucionarlo, y las propuestas que nos habían realizado pues eran las mismas que teníamos al principio de todo, incluso antes de hacer la auditoría. Y nos dimos cuenta que éramos un año más viejos, habíamos perdido un año. Entonces lo que hicimos fue, desde el Departamento de Sistemas, juntarnos con OT y hacerles propuestas de proyectos concretos. Les dibujamos 3 líneas que son gestión de identidades, utilización de protocolos seguros y segmentación de red, y en 2 de ellas, en gestión de identidades y en segmentación de red, les propusimos hacer pequeños proyectos. El de segmentación de red, creo que hay gente aquí que lo conoce, algunos proveedores no es pequeño, pero los otros sí. Y la verdad es que así nos ha ido bastante bien. Y de hecho, hoy en día tenemos una gran colaboración entre los dos departamentos junto con el de seguridad, que además es necesario porque somos infraestructura, somos operador crítico y tenemos que hacer documentos como el PPE en el que tienen que estar los tres departamentos en conjunto. Entonces yo
un poco por lo que decía Mariluz, lo que hay que tener en cuenta es eso, es la psicología. Lo que no puedes es entrar a una gente que lo ha hecho bien, que lleva 20 años en los que no ha tenido ningún problema de ciberseguridad, que ha basado toda su seguridad en la disponibilidad, en poner dobles tarjetas, en poner doble fuente de alimentación, y decirle que todo lo que ha hecho está mal. Tienes que ir con mucho cuidado, con mucho tacto y irle llevando a tu terreno. Y creo que en eso algo hemos hecho bien. Y ya de paso, había una pregunta que me parece que solo es aplicable a ti, que es el tema de si os había afectado la ley de infraestructuras críticas a vosotros y un poco cómo lo habíais sentido. Si lo puedes, porque me parece que a vosotros, a ninguno os afecta, ¿no? Entonces, si lo puedes tú resumir muy poquito. Sí. Bueno, a nosotros nos afecta pues simplemente en lo que te pide la ley, ¿no? Lo primero que te pide la ley PIC es que nombres a un responsable de seguridad y enlace, que normalmente suele ser de seguridad física, con lo cual el nombre va al CNPIC. Luego nombras un responsable de tecnologías de la información, que en este caso somos 2 personas. También tu nombre va al CNPIC, que eso parece que no tiene importancia, pero bueno, tus datos salen de la empresa. Y hay alguien más que te puede llamar y además te puede llamar por tu nombre. Una vez que ya estás en un fichero del CNPIC, lo que te piden es que hagas un plan de seguridad del operador, que al fin y al cabo es, bueno, pues definir la seguridad que haces. Eso, la gente de seguridad de nuestra empresa lo tenía bastante hecho, porque nosotros estuvimos en un proyecto que hizo el gobierno vasco que se llamó PICEUS, que era Protección de Infraestructuras de Euskadi. Entonces, bueno, ya habíamos hecho una especie de simulacro y ya sabíamos lo que era el PSO. Una vez que tienes el PSO y en el PSO ya identificas tus infraestructuras críticas, y aquí tienes 2 opciones: el identificar tus infraestructuras críticas o el ir a mínimos, es decir, bueno, tengo X infraestructuras críticas, pero voy a ver si cuela el decir que solo tengo 1, 2 o 3, ¿no? Esto lo negocias con el CNPIC y el CNPIC te puede dejar o no. Pero ten en cuenta que por cada infraestructura crítica tienes que hacer un plan específico. El plan específico es donde ya entramos, no solo entra la seguridad física, sino también entra la seguridad lógica. A nivel de seguridad física, decir cuál es el plan específico de esta habitación puede ser muy complicado. Pero decidir de un CPD dónde empieza y dónde acaba, pues es un poco más complicado todavía. Nosotros en estos momentos el PSE lo tenemos aprobado y estamos acabando los PPEs. Además, el PPE es vinculante, es decir, todas las medidas de seguridad que propongas en el PPE las tienes que hacer. Todas las medidas que tomas de seguridad con respecto a los niveles de seguridad que te va marcando el CNPIC, que en estos momentos estamos en nivel 4, también las tienes que hacer. Y todo lo que digas de los comités y las reuniones las tienes que hacer. Y lo tienes que hacer durante los 2 años que tiene de vigencia tu PSO y tu PPE. Porque parece que esto es tranquilo, haces el PSO y el PPE y ya te olvidas. No, al de 2 años el CNPIC te pide que hagas una revisión. Entonces, el impacto que tienen las empresas es grande. ¿Por qué? Pues porque al final, cada 2 años vas a tener que hacer el mismo proyecto. Y además, durante esos 2 años has tenido que cumplir todo lo que dices. Pero bueno, se sobrevive, O sea, no... Muchas gracias. Es un tema interesante, el tema de la ley de protección de infraestructuras críticas. Es un tema importante porque ha conseguido subir el nivel de control y el nivel de madurez de una serie de infraestructuras de forma obligada. Y pone de evidencia una cosa que hemos comentado antes, que en muchos sitios, no estoy hablando del que sea el caso tuyo, pero en muchos sitios, si no hubieran estado obligados por la reglamentación, no hubieran hecho nada. Porque efectivamente en el mundo OT existe la frase esa típica rusa de si funciona no lo toques. Y aunque sea con Windows XP, si funciona no lo toques. Entonces se han visto obligados a hacerlo. Y mucha gente se ha visto obligada a hacerlo. El problema es, y yo creo que es un tema que conviene interiorizar bien, es que el hecho de que nos obliguen a hacer cosas es un enfoque equivocado. En realidad tendríamos que hacerlas motu propio.
Tendríamos que hacer eso nosotros. ¿Por qué? Pues porque realmente interioricemos que hay un problema. Si no interiorizamos con un problema y nos obligan, siempre cuesta más. Si tú asumes que tienes que estudiar una lección, es distinto que si te dicen tienes que estudiar una lección. No sé por qué, pero cuesta distinto. Bueno, lo hago un poco porque efectivamente el tema de que el asunto de que la ley obligue solamente a un subconjunto es ahora. Cada vez va a ampliar más el scope. Cada vez va a verse afectado más gente, más empresas, más servicios que pasan de ser críticos a esenciales y el día de mañana serán servicios normales. Es decir, hay que pensar que esto nos toca a todos. Y los que lo que estamos obligados somos la punta de lanza, pero el resto tenemos que hacerlo también. Porque realmente la parte industrial, la parte física de nuestras operaciones está en riesgo. Y hay que asumirlo. Y con lo que viene de Internet de las cosas, mucho más. Y eso, el que no lo entienda, al final se acordará de lo que estoy diciendo. Con el tema de Internet de las cosas, mucho más. El problema está en que si nosotros... el problema se facilita si hacemos un enfoque adecuado de la parte industrial, de la parte física, digamos, de operaciones. El tema de Internet de las cosas puede entrar de una manera natural. Si no lo hacemos, entrará de una manera violenta. Pero va a entrar. Bueno, vamos a ponernos aquí demasiado dramáticos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que yo creo que también tiene algo de... también puede ser interesante. Relacionado con la pregunta anterior, de qué relación existe entre los equipos humanos de sistemas de IT y de OT, hay otra pregunta que me gustaría saber, y es ¿cómo veis vosotros, y voy a empezar también ahora por aquí para seguir por Carmen, cómo veis vosotros el nivel de madurez que tienen los equipos humanos del área de OT? No voy a preguntaros sobre el área de IT porque la doy por sentado. Del área de OT, ¿cómo veis su nivel de madurez? Es decir, ¿cómo veis que reciben vuestros comentarios, vuestras solicitudes, vuestros proyectos y por qué lo enfocan de esa manera? Bueno, pues nosotros ya os he comentado que tuvimos un pequeño problema, ¿no?, interdepartamental, pero la verdad es que una vez solucionado ese problema, estamos trabajando con ellos muy bien. Lo que pasa es que recientemente hemos hecho un proyecto en el que había una tercera empresa, que es el Consorcio de Transportes, que es como si fuera la empresa matriz nuestra, ¿no? Y hemos tardado en hacer ese proyecto casi 6 meses. Era un proyecto de poner un firewall en alta disponibilidad. Bueno, hemos hecho de todo: dibujos, maquetas, documentación, pruebas. Yo no había hecho tantas pruebas desde el año 2000. Yo no sé vosotros, porque veo gente muy joven, pero yo pasé del año 99 al 2000 unas 25 veces. Bueno, pues lo mismo nos ha pasado con este proyecto, ¿no? Al final, cuando tienes un plan de contingencia, cuando tienes una instalación probada, tampoco puede ser tan lento, ¿no? Pero sí es verdad que todavía, pues un poco lo que has dicho tú, si funciona no lo toques, ya, pero es que está mejor así, ya, pero si funciona no lo toques, ¿no? Parece que estás continuamente en un examen. Pero aún así nosotros seguimos andando y la verdad es que seguimos haciendo cosas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el nivel de madurez? Es decir, ¿realmente responden de una manera similar a cómo respondería la gente de IT o tienen unas peculiaridades importantes? Es una pregunta bastante difícil. Nosotros cuando abordamos esto lo abordamos desde una perspectiva más IT, y tienes que ponerte de acuerdo, porque para empezar lo habitual es que les pares el taller, cosa que además de no gustar perdemos negocio. Si perdemos negocio es probable que no cobremos la nómina, que es lo que más nos gusta a todos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva nos entendemos bastante bien por la cuestión de la nómina, y llegamos a un acuerdo de cuándo parar para hacer lo que debamos hacer. Una vez que has parado la primera vez en IT y en OT y en casi todas las cosas, suele haber
coletazos que quedan, que puede tener que parar la fábrica o que hacer cosas sobre una propia máquina, y a eso, bueno, pues pueden no entenderlo tan bien, que yo les entiendo, aunque tenga que ser la que les diga que no les entiendo, ¿no? Pero lo habitual es que esta gente que pertenece a IT, pero que está todo el día en el taller con los zapatos puestos y a pie de máquina, que es el que te cuenta, por otra parte, qué es lo que ocurre en el taller, ¿no? Porque la cuestión está en que tú vas con toda tu sabiduría IT e intentas hacer cosas que, ¡pum!, primera cuestión, no es posible. Con lo cual, esta persona que se pasa el día en el taller vestido de raro es el que te pone al día y el que es capaz de hacer de proxy entre una cosa y otra y hacer que los equipos funcionen mejor. En cuanto a la madurez, pues yo personalmente creo que muchas veces ni siquiera los equipos de IT estamos maduros. O sea, yo sé, aún trabajando en esto, si hacen bien un phishing o una ingeniería social o tal, pues va a caer. Todos caemos. Hay empresas muy grandes que hacen habitualmente este tipo de pruebas y sus empleados de seguridad caen en estos temas. Pues eso significa que no estamos maduros, ni nunca vamos a estar maduros, porque la seguridad o los malos corren mucho más que lo que podemos correr la gente de a pie, que para empezar tienes que andar detrás. Entonces, pues maduros. Es que en realidad lo que quería plantear un poco es la diferencia que hay. Permitidme un poco esta digresión. En el área de IT, los profesionales informáticos del área de IT son profesionales de informática. Valga la redundancia lo que acabo de decir. Es decir, les da igual un poco la empresa. Es decir, si son expertos en Oracle o son expertos en SAP, se van a otra empresa que tenga SAP o tenga Oracle y en muy poco tiempo están trabajando. Entonces es gente que está muy acostumbrada a determinadas metodologías, IT, las herramientas relacionadas con seguridad, que es su profesión, no el objeto que vende su empresa, sino su profesión es la informática. Eso es lo que ocurre normalmente en las áreas IT. Es simplificado, ¿eh? Si alguien me encuentra alguna excepción, lo acepto. Sin embargo, en el área OT, lo que se da es distinto. Se da el proceso y el objeto de producción de ese objeto es lo importante. Y la parte informática es una máquina más. Lo que pasa es que es una máquina que está puesta en una cosa que se llama ordenador, pero es como un compresor o como pueda ser una tubería. Es una máquina más. Ese es el enfoque tradicional que existe. ¿Está cambiando? Sí, está cambiando y además muy deprisa. Es una cosa que se observa todos los días, cómo están modificándose y acercándose. Pero la diferencia que hace un enfoque versus el otro es que los niveles de madurez son distintos. Porque unos son más refractarios a la metodología que los otros, porque su objetivo no es ese. Su objetivo es que la planta produzca. Su objetivo es que el objeto, como en el retail, esté colocado en la góndola que corresponde. Y la parte informática, desde el punto de vista del Oracle, está un poco igual. Esos dos modelos, esos dos enfoques, es un poco lo que estaba intentando preguntar, que supongo que en el caso vuestro, en el caso de Eroski, podrías explicarnos un poquito cómo se combinan los dos modelos. Pues en este caso yo los meto a todos en el mismo saco. Sí, porque la parte de IT está muy centrada en IT, pero no ve más allá. Y participan en los proyectos de OT igual de la parte de logística, pero tampoco ven más allá. Entonces, cuando realmente tienes que trabajar con ellos, te encuentras con dos tipos de casos, ¿no? Los casos en los que tú has detectado unas vulnerabilidades de algo que ya está montado, y entonces ya viene a romper lo que tenemos montado, y me da igual, la reacción es la misma de la gente de OT que la gente de IT. Si esto ya está bien, ¿por qué moverlo? O en los casos de los proyectos nuevos en los que vas a decir, oye, ya que vais a hacer algo nuevo, vamos a estar en la parte de seguridad desde el diseño para evitar que engordar la bola. Y entonces ya viene aquí a retrasarnos todos los proyectos. O sea, en cualquiera de los dos casos
la reacción es muy parecida, es que nosotros lo estamos haciendo muy bien y me da igual que sean unos equipos u otros. La reacción, por lo menos yo lo que me encuentro es la misma. Javier, ¿nos puedes contar algo? Sí, bueno, en el proyecto precisamente de salud, ¿no? Hablamos con médicos que normalmente cuando precisamente la IT no es lo suyo, ¿verdad? Pero esperan que el ordenador funcione, que les dé la información que están solicitando, que no tengan que llamar a Francia o a Italia y pedir el expediente médico de fulanito y que se lo manden por fax, que ahí incumplen muchas normas, ¿no? Pero que es lo habitual, no solo aquí, sino en otros países. Y todo esto, o sea, nos cuesta hacerles entender hasta dónde puede llegar la informática, hasta dónde puede ayudarles. Otras cosas no pueden ayudarles. No pueden igual, sus sistemas no están preparados para que intercambien todos los análisis clínicos hechos en París, en no sé qué laboratorio privado, y que automáticamente se convierta aquí y lo puedan ver tranquilamente, ¿no? Entonces les cuesta, hay una labor pues, psicológica o relacional o no sé cómo llamarlo, para que entiendan hasta dónde llega la IT, ¿no? Para ese OT especial. Bueno, vamos muy justos de tiempo, así que si me permitís, vamos a abrir una ronda, a ver si hay alguna pregunta dentro del auditorio, antes de cerrar o hacer una última pregunta, que me quedan aquí dos, pero yo creo que podemos abrir realmente las preguntas del auditorio. ¿Hay alguna pregunta por ahí que alguien se atreva a hacer aquí? En particular, ¿hay alguien que tenga interés porque tenga un sector industrial o su empresa tenga una parte industrial que le puede interesar algo? Tienen hambre todos. ¿Qué? Que tienen hambre. Tenéis hambre, ¿no? Si teníamos unos minutitos solo, no voy a alargarlo demasiado.